A lo largo de la historia, han surgido personajes o grupos que han hecho un gran daño a la humanidad. Algunos se han ganado una gran fama, como genocidas, mientras que otros simplemente se han pasado desapercibidos. Por eso hoy en la Unión Soviética presentamos a los más grandes genocidas de la historia. El 30 de diciembre de 1884, nació un hombre que se encargaría de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es, si ese es su nombre, ni crean que lo voy a pronunciar. Fue un destacado militar japonés, que llegó a ser primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y, más adelante, a la Guerra Mundial. Este hombre tenía una personalidad carismática y de gran preponderancia en el ejército japonés. Durante la contienda mundial, mientras fue primer ministro, en los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas niponas se ejecutaron numerosos crímenes de guerra tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. En 1937 fue ascendido a teniente general, y recibió el mando de la policía secreta de las tropas de Manchuria. Ese mismo año se convirtió en el jefe de Estado Mayor del ejército japonés establecido en China, el cual era conocido como Kunatun. Desde el cargo de viceministro de guerra, que comenzó a desempeñar en 1938, fue uno de los máximos impulsores de la firma del Pacto Tripartito de Japón con Alemania e Italia. Tojo era partidario de declarar la guerra a los Estados Unidos, y de una colaboración militar más estrechas con Italia y Alemania. Entre 1941 y 1944. Ocupó otros cargos importantes como ministro de la Guerra, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Educación o jefe del Estado Mayor del Ejército. Fue el principal impulsor del ataque sorpresa a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, hecho que supuso el inicio de las hostilidades con los estadounidenses. Su intención era implantar un nuevo orden en Asia, por lo que se empeñó en desarrollar un programa para crear una gran Asia bajo control japonés. Al principio sus planes tuvieron éxito y el dominio de Japón se extendió por gran parte del Pacífico y del sudeste asiático. Implantó un régimen totalitario mediante una serie de medidas que le permitieron extender su control sobre la población civil. Toda persona que expresase una opinión contraria a la suya era inmediatamente detenida por la policía militar. En 1943 fue nombrado jefe del Estado Mayor, lo cual le permitió dirigir todas las operaciones militares. Ese mismo año estableció un ministro de Asia del Este, en el que colocó a representantes de los países conquistados: China, Manchuria, Tailandia, Birmania y las Filipinas. Se vio obligado a dimitir de todos sus cargos el 18 de julio de 1944 a causa de las críticas y presiones que recibía de un grupo de oficiales encabezados por el almirante Okada Keisuke, por las continuas derrotas que estaba sufriendo el ejército japonés en todos los frentes. Fue apartado de toda actividad militar y destinado a la reserva. Una vez terminada la guerra, en septiembre de 1945, luego de la rendición incondicional del Japón ante los aliados, el militar intentó realizar el ritual Harakiri para quitarse la vida, pero fue frustrado por militares aliados, que lo encarcelaron para luego juzgarlo por sus crímenes en el proceso de Tokio. El 23 de diciembre de 1948 fue ejecutado en la horca. Este hombre fue el segundo rey de los belgas y propietario del Estado Libre del Congo. Su nombre es Leopold II de Bélgica. Nació el 9 de abril de 1835 y sucedió a su padre, Leopold I, en el trono de Bélgica en 1865 y permaneció hasta su muerte. Gracias a una serie de actos humanitarios para proteger a África de la invasión europea y evitar la esclavitud de sus nativos, logró que la Conferencia de Berlín reconociera la creación del Estado Libre del Congo como un territorio perteneciente a Leopold a título personal. Seguido a este acto, Leopold envió un ejército de 16.000 europeos de distintas nacionalidades, pagados por el propio monarca, para controlar la región y convertirla en un campo de trabajos forzados. Se calcula que durante los años de dominio de Leopold sobre el Congo fueron exterminados unos 10 millones de nativos, la mayoría de ellos esclavizados, mutilados, asesinados o amenazados con la muerte para que trabajaran en la obtención de caucho, aunque investigaciones más recientes llevan la cifra hasta los 15 millones. Entre 1884 y 1885 se celebró la Conferencia de Berlín, en ella se acordó la llamada partición de África. En esa conferencia es que Leopoldo II consiguió el dominio completo del Congo. En 1885, habiendo consolidado definitivamente su dominio, creó el Estado Libre del Congo.
Pero no era una colonia belga, era más bien una unión personal, un dominio privado del rey Leopoldo. Dividió el Estado Libre en dos partes. Una zona de libre comercio, donde Leopoldo otorgaba concesiones a empresas para que explotasen ellos el terreno, y otro dominio privado, explotado únicamente por la sociedad internacional. Creó un sistema esclavista de explotación del caucho y marfil. Para ello, utilizó a los indígenas congoleños como mano de obra, en teoría se les pagaba con un precio menor al valor real del producto. En un principio el principal producto explotado era el marfil, pero después el caucho sufrió una gran demanda y los beneficios del saqueo aumentaron en gran medida. Para asegurar el orden en el Congo y evitar rebeliones, Leopoldo creó la Force Publique, un ejército privado encargado de vigilar la producción del caucho. Es conocida la extrema brutalidad de la FP. A cada aldea se le ponía una cuota de caucho que debían recolectar, el incumplimiento de las cuotas era castigado con la muerte. Por cada congoleño asesinado, el soldado debía cortarle la mano derecha al cadáver para probar que no había gastado las balas, que por aquella eran muy caras. El principal beneficiario del saqueo a los recursos del país fue Bélgica, allí Leopoldo II creó numerosas obras arquitectónicas como el Palacio de Justicia de Bruselas, la Avenida de Tervueren en Bruselas, entre otras cosas. De ahí que Leopoldo II sea conocido como el rey constructor. A inicios del siglo XX, se conocieron en todo el mundo las brutalidades de Leopoldo II en el Congo con voces críticas destacadas como George Williams o Joseph Conrad. Las numerosas presiones provocaron que Leopoldo II renunciase a su dominio y este fuese cedido a Bélgica en forma de colonia, dando origen al Congo belga. A cambio de renunciar a sus posesiones, Leopoldo recibió una alta indemnización por los sacrificios realizados en el Congo. No fue un mal negocio para el rey asesino. Además de que para aquel entonces el caucho ya había perdido su gran valor y para colmo el Estado belga debía asumir las deudas del Congo que ascendían a 110 millones de francos. Leopoldo II murió pocos años más tarde el 17 de diciembre de 1909 sin haber recibido castigo alguno por lo que hizo. Si te digo dos palabras, Alemania y genocidios, ¿qué nombre se te viene a la mente? Ahora hablaremos de este hombre, nacido el 20 de abril de 1889. Su nombre es Adolf Hitler. Fue un militar, político, pintor, ideólogo, filósofo, revolucionario y estadista. Además fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. De joven, se interesó por la pintura y la arquitectura, y deseaba llegar a ser un pintor famoso, además, un gran lector, que devoraba desde niño las novelas de aventuras de Karl May, a los 15 años escribía obras de teatro y era considerado por sus vecinos un ratón de biblioteca. Hitler, en 2 ocasiones suspendió el examen de entrada a la Universidad de Linz. Allí quedó cautivado por las lecturas pangermánicas del profesor Leopold Poetsch, quien influyó notablemente en sus ideas. Después de la muerte de su madre, Hitler regresa a Viena. En su estancia en la ciudad, se ganaba la vida pintando acuarelas, óleos y dibujos, así como cargando maletas y barriendo nieve de la calle. Dedicaba el poco dinero que ganaba en asistir a la ópera, conciertos y actos artísticos. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, decidió alistarse como voluntario en el ejército alemán. Realizó su servicio en Francia y Bélgica como mensajero del 16º Regimiento de Infantería Bávara de Reserva, que lo expuso al fuego enemigo. Al finalizar, existía un tratado que fue considerado por los alemanes como una humillación y fue un importante factor en la creación de las reivindicaciones sociales y políticas demandadas por Hitler y su Partido Nacional Socialista para llegar al poder. Este tratado fue, el Tratado de Versalles, que impuso reparaciones de guerra y otras sanciones económicamente muy perjudiciales para el país, declarando a Alemania culpable de la Primera Guerra Mundial. Ya a principios de 1921, Hitler era considerado como un gran orador con mucho carisma, hablando frente a muchedumbres cada vez más grandes. En febrero, habló ante 6.000 personas en Múnich. Hitler ganó notoriedad fuera del partido por sus discursos polémicos, atacando el Tratado de Versalles, a políticos y grupos rivales, sobre todo marxistas, y a los judíos. El inicio de la Gran Depresión de 1929, el paro y el consecuente desencanto del pueblo alemán favorecieron, entre otras circunstancias, el incremento de sus seguidores. Logró atraerse a las clases medias, a los trabajadores en paro y a muchos comunistas desencantados con el marxismo. Logró que su partido se convirtiera en el grupo parlamentario más fuerte en 1932.
Lideró el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán conocido como nazis, con el que llegó al poder el 30 de enero de 1933, cuando una gran crisis se abatía sobre Alemania, luego de más de una década de la denominada República de Weimar, y lo hizo hasta 1945, a este periodo se lo conocería como Tercer Reich o Alemania nazi. Hitler, como dirigente de Alemania, ordenó la creación de un automóvil asequible para todos los ciudadanos, al que pensaba llamar el vehículo del pueblo. Dicho automóvil fue diseñado y creado por Ferdinand Porsche. De esta forma nació el coche más vendido de la época, el Volkswagen. Conocido después como el escarabajo. En 1935, Alemania exhibió una mejora sustancial en términos macroeconómicos, los índices de desempleo bajaron considerablemente asombrando a todo el mundo y la economía se vio fortalecida por un crecimiento interno superior al resto de las naciones europeas. Los marxistas y liberales del mundo entero no podían creer que Hitler y el nacionalsocialismo llevasen a Alemania y a los alemanes a un nivel de vida superior a las otras naciones. Hitler no poseía ninguna clase de odio extremo hacia los judíos, simplemente los consideraba como una nación extranjera en territorio alemán y que estaba ganando demasiada influencia en la política nacional, por lo que más tarde, se decidió que lo más sano para el país y para Europa era expulsarlos. El antijudaísmo de Hitler se debía a que los judíos, además de fomentar el derrotismo durante la Primera Guerra Mundial, eran los principales responsables de la extraordinaria miseria reinante en el país, ya que culpaba a los empresarios y financistas judíos de los problemas económicos por los que pasaba Alemania en ese entonces, sobre todo debido a la antigua práctica de la usura. También veía con sospecha y temor que siendo los judíos tan solo el 1% de la población de Alemania, tuvieran tan grande influencia en el gobierno nacional de Weimar, a su vez que eran los principales responsables del crecimiento de los partidos marxistas en la Alemania de posguerra. A pesar de tener todas las posibilidades de huir de Berlín, y continuar su vida en otro lugar, sabía que esto era inaceptable como figura política, y más siendo el líder de Alemania. Para él, por tanto, huir habría representado un verdadero acto de cobardía y terminaría traicionando los ideales nacionalsocialistas de la lealtad y el honor. Hitler deseaba morir como lo habían hecho tantos combatientes del nacionalsocialismo. Y así se dio el 30 de abril de 1945. Y si ahora te digo las palabras, Rusia y Unión Soviética, ¿qué nombre se te viene a la mente? Pues sí, Joseph Stalin, a quien se le asigna la cifra de 23 millones de muertos por su parte. Fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952, poco antes de su muerte. Como resultado de los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época estalinista, millones de personas fueron enviados a campos de trabajo penales, y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. La agitación inicial en el sector agrícola interrumpió la producción de alimentos en la década de 1930 y contribuyó a la catastrófica hambruna soviética de 1932-1933. En 1937, una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno culminó en la Gran Purga, un período de represión masiva en el que millones de personas fueron ejecutadas, incluso fueron condenados líderes de Ejército Rojo acusados de participar en complots para derrocar al gobierno soviético. Como producto de todos estos actos, se calcula que se llegó a la impactante cifra de 23 millones de muertos. En junio de 1937, el mariscal Mikhail Tukhachevsky y otros militares de alto rango fueron acusados de complot militar en colaboración con los alemanes. Todos fueron declarados culpables y ejecutados. Muy pronto los fusilamientos y los arrestos masivos se extendieron por toda la cúpula castrense y tras 2 años finalizaron con el fusilamiento, encarcelamiento y despido de 30.000 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, infundiendo terror y miedo de asumir la responsabilidad del alto mando militar y otros cargos oficiales por varios años. Un militar asustado deja de ser profesional. Muy pronto, en 1941, este hecho se puso de manifiesto. En agosto de 1940, Trotsky, que estaba exiliado desde 1937, fue asesinado en México.
Stalin estaba obsesionado con la amenaza de una invasión de Occidente, puesto que disponía de bombas atómicas, y entre los años 1945 y 1948 se centró en instalar regímenes comunistas en Rumanía, Bulgaria, Hungría, Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia. Eso le permitió crear una amplia zona de países amistosos en su frontera occidental. La hostilidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos siguió creciendo hasta que dividió al mundo en dos bloques militares, la OTAN y el Tratado de Varsovia. A finales de febrero de 1953 Stalin sufrió un derrame cerebral y entró en coma. Cuando 4 días después volvió en sí, convocó a todos los dirigentes del partido. Cuando llegaron, levantó el brazo izquierdo. La hija de Stalin, Svetlana Aliluyeva, que también estaba a su cabecera, más tarde dijo que parecía que estaba maldiciendo a todos. Luego Stalin dejó de respirar. Todos los intentos de los doctores por reanimarlo fueron en vano. La muerte de Stalin, el reconocido líder del bloque socialista y de tremenda fama mundial que le trajo la victoria sobre el fascismo, fue llorada, en su gran mayoría y con total sinceridad, por todos los partidarios del socialismo del mundo. 3 años después de su muerte, Nikita Jrushchov, el nuevo líder de la Unión Soviética, pronunció un discurso en el 20º Congreso del partido en que condenaba la política de Stalin y se revelaba hasta qué punto había sido responsable de la ejecución de miles de comunistas leales durante las purgas. Fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China, PCSH, y de la República Popular China, Mao Zedong, con unos 75 millones de muertos. Durante su mandato mejoraron sustancialmente los niveles de vida de la población china. Pese a los vaivenes, se atenuaron las situaciones de pobreza extrema y se elevó la esperanza de vida. Es por eso que en la China actual la figura de Mao sigue siendo venerada, aunque se cuestionan sus errores o se atribuyen a otros personajes que le habrían engañado o malinterpretado. Luego de que se graduara en la Escuela de Magisterio en 1918. Había entrado ya en contacto con las nuevas corrientes políticas, impresionado por la Revolución Rusa de 1917, se fue aproximando al comunismo. El Partido Comunista le designaría líder del movimiento agrario, con el encargo de asegurar la revolución comunista en el interior del país. La gran aportación estratégica de Mao la constituyó su concepción de la guerra de guerrillas. En su concepto, esta debía ajustarse a algunos principios básicos. El ejército avanza, me retiro. El ejército descansa, hostigo. El enemigo está cansado, ataco. El enemigo se retira, lo persigo. Llegados a este punto, Mao organizó un ejército guerrillero, que acogió a comunistas que huían de las ciudades. Con tal base se proclamó la República Soviética de China. El Ejército Popular de Liberación, bajo el mando de Mao, derrotó a los nacionalistas, que se refugiaron en Taiwán. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamaba la República Popular China. Se convertía entonces en el líder del mayor país del mundo. Ahora bien, su comunismo consistía en un misticismo colectivista que creía en la abnegación plena del individuo dentro de la sociedad y en el pueblo como fuerza revolucionaria. La hambruna, la mayor de la historia contemporánea en cualquier país, se saldó con no menos de 30 millones de muertos, quizás una decena de millones más. Tras el fracaso del Gran Salto Adelante, Mao fue apartado de la jefatura del Estado, si bien mantuvo un papel destacado como presidente del Partido Comunista y líder simbólico del régimen. Se optó por una política reformista, de cambios paulatinos. Pero, no fue definitiva la relegación de Mao. La implementación de erróneas políticas sociales y económicas como el Gran Salto Adelante y la revolución cultural y ejecuciones públicas. Mao fue responsable directa o indirectamente de aproximadamente 75 millones de muertes, y todo esto durante época de paz. Mao murió en septiembre de 1971. De su legado sobrevivió la estructura de poder comunista, pero no las tensiones permanentes que él animara. También subsistió el culto a Mao como fundador del régimen y del Estado. Bueno, eso es todo por este vídeo. No creí que iba a ser tan largo, pero bueno. Dejen sus comentarios si están de acuerdo con estas cifras o quizás si otros personajes debieron estar en la lista. Por otro lado, suscríbanse, denle manito arriba y comparte. Este es uno de los primeros vídeos de este canal y sería de gran ayuda para continuar con este propósito. Saludos.